Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga su hogar, su familia. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quisiera continuar con el tema de lo que les hablé la vez pasada. Aquella pregunta: ¿es Alá el Dios bíblico? Este sería el segundo episodio, por decirlo así. En la grabación anterior hablé de los 360 dioses que servían y adoraban los árabes antes que llegara el Islam en el siglo VII. Mencioné que Mahoma era devoto de 4 de esos dioses y que fue él quien escogió a Alá como el único Dios que las tribus árabes deberían continuar sirviendo y adorando. A eso se le llama enoteísmo, donde un Dios es elevado por encima de los demás, pero ese no es el único Dios que ellos sirven, creen y adoran y sirven. Cuentan los historiadores que Mahoma era un analfabeto, que no sabía escribir ni leer, y dicen los historiadores que Mahoma escuchaba historias que contaban personas que pasaban por donde él vivía. Esas historias las contaban judíos, caravanas de judíos, caravanas de cristianos, que hablaban de Moisés y de los profetas y del Señor Jesús. Con el tiempo, Mahoma empezó a repetir esas historias que había escuchado de las personas que habían pasado por donde él vivía. Muchas de esas historias eran bíblicas, pero desafortunadamente también Mahoma había escuchado a grupos que eran considerados herejes, que repetían historias de los libros apócrifos que no son canonizados, porque no son confiables, por decirlo así. Historias de esos grupos que contaban que cuando el Señor Jesús era niño había convertido una paloma de barro en una paloma real para que vuele. En los 4 evangelios que tenemos, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ninguno de ellos escribe esa historia. Ninguno de ellos. Otra historia que Mahoma escuchaba de esos grupos herejes era que Salomón hablaba con las aves. Y Mahoma, desafortunadamente, creía esas historias y las repetía. Eso que les comparto con ustedes forma parte de lo que ellos llaman el Corán, el libro sagrado que ellos creen fue dado por Alá y lo consideran sagrado, como dije. Pero la historia que a mí más me llama la atención en el Corán es la que cuentan de un personaje llamado Dhu al-Qarnayn, que se cree era Alejandro el Magno. Y la historia cuenta que un día Dhu al-Qarnayn, o Alejandro el Magno, cabalgó porque quería saber dónde dormía el sol. Y dice la historia que al final de la jornada, Dhu al-Qarnayn vio que el sol reposó, bajó a descansar en una laguna. Les comparto eso porque hay 3 cosas que, según el doctor Jay Smith, experto en el tema del Islam, él dice que debemos de examinar 3 cosas concernientes a esta religión: el hombre, el lugar y el libro. Cuando digo el hombre, me refiero al fundador. Cuando digo el lugar, me refiero al sitio donde él nació, el fundador, donde se crió,
Y cuando digo donde él vivió y todo eso, y cuando digo el libro, me refiero al Corán, que ellos consideran como revelación de parte de Alá. Por favor, no piense que esto es un ataque. No lo es. Porque usted puede usar esas tres mismas cosas con el cristianismo para examinar si es que el cristianismo es verdad o no. Pues usted puede examinar el hombre, el fundador, el Señor Jesús, el lugar donde él nació, donde él vivió, donde él se crió, y el libro, en este caso el Nuevo Testamento. De los 4 evangelios, 2 de los escritores fueron testigos, ya que caminaron, escucharon y vieron las enseñanzas del Señor Jesús y vieron los milagros que él hizo. Esos 2 fueron Mateo y Juan, testigos oculares. ¿Ok? Los otros 2 que escriben evangelios que llevan su nombre, Marcos y Lucas, no fueron, no caminaron, no escucharon, ni conocieron al Señor Jesús. Pero Marcos fue discípulo de Pedro, quien sí caminó y escuchó las enseñanzas y vio los milagros que hizo el Señor Jesús. Y fue testigo ocular de lo que hizo el Señor Jesús. Así que Lucas era un doctor que investigó y escribió el evangelio que lleva su nombre, y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les comparto eso porque el Nuevo Testamento fue escrito dentro del primer siglo por personas que fueron testigos oculares, que caminaron, que escucharon, que vieron los milagros del Señor Jesús, que escucharon las enseñanzas de Él. No es que se las contaron, otras personas se las contaron, no. Vieron, escucharon, caminaron, vieron los milagros, fueron testigos y caminaron con el Señor Jesús. El Señor Jesús, entienda esto correctamente, vivió por 33 años y medio más o menos, según dice la historia y la tradición. Y ya para el año 96, o sea, 63 años después de la muerte y resurrección corporal del Señor Jesús, ya el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento ya había sido escrito. Hay manuscritos originales o copias de esos manuscritos originales que podemos ver hoy, que hago esta grabación, este 7 de enero del 2026. ¿Sabe cuántos manuscritos hay del Corán? 0. Y les digo por qué. El Corán no fue escrito sino hasta después de 200 años que muriera Mahoma. Eso no lo dicen historiadores cristianos, eso no lo dicen, historiadores seculares, eso dicen los historiadores musulmanes mismos. Ellos son los que graban y escriben de que 200 años después de la muerte de Mahoma es que fue escrito, comenzó a ser grabado en papel, por decirlo así, lo que se convierte en el Corán. Y les digo esto porque esas personas que escriben el Corán 200 años después de la muerte de Mahoma nunca caminaron, nunca vieron, no conocieron ni escucharon lo que había dicho Mahoma. Por cierto, ya volví, repito, ni lo conocían siquiera. Esto no lo digo yo, esto lo dicen, vuelvo y repito, los propios historiadores musulmanes son los que dicen esto. Los musulmanes dicen que el Corán le fue revelado a Mahoma por el ángel Gabriel. Aunque no hay un solo verso dentro del Corán que identifique al ángel que se presentó a Mahoma por nombre.
No hay un solo verso en el Corán que diga que era el ángel Gabriel. Vuelvo y repito, Mahoma había escuchado muchas historias. Estoy seguro que él tiene que haber escuchado la historia de que Gabriel se le presentó a María para anunciar el nacimiento del Señor Jesús, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, y él se le grabó eso. Y después usan ese nombre como que ese ángel se le había presentado a Mahoma para venir a revelarle supuestamente lo del Corán. La historia cuenta que Mahoma estaba deprimido porque él sufría de depresión. Y en este día en particular, estaba en una cueva donde aparentemente él meditaba mucho, se metía en esa cueva ahí solo, deprimido y qué sé yo, y todo eso, y que un ángel se le apareció. Mahoma, dice los historiadores islámicos, los historiadores musulmanes, estos no son historiadores cristianos, ni ninguna otra clase de historiadores, son los propios historiadores musulmanes. Corrió donde su esposa y le dijo que el diablo se le había aparecido. Escuche lo que le estoy diciendo. Pero su mujer lo convence que él había sido llamado a ser profeta para las naciones y que escuchara lo que aquel ángel le dijera. Escuche. Le van a decir los musulmanes de que el Corán ha sido preservado desde que fue revelado, que ha sido preservado, que no ha habido ningún cambio, que no le han añadido nada, ni le han quitado nada, ni cosas por el estilo. Pero cuando comenzamos a investigar, vamos a descubrir que el tercer califa, después de Mahoma, un fulano llamado Uthman ibn Affan, todo el mundo lo conoce por Uthman, U-T-H-M-A-N, Uthman, ordenó que quemaran y destruyeran todas las copias que existían en aquel entonces del Corán, porque no estaban, según Uthman, estandarizadas. En otras palabras, Uthman, todas las copias que personas tenían de las recitaciones que había hecho supuestamente Mahoma, uno tenía una versión, otro tenía otra versión, y todas las versiones que había, este califa, llamado Uthman, mandó a quemar todo eso. Mandó a incinerar todo eso, a destruir todo eso, y él, escuchen lo que les digo por favor y entiendan esto claramente, el califa llamado Uthman fue el que estandariza el Corán, así que el Corán nunca fue preservado desde el comienzo de ninguna manera, que no ha habido ningún cambio, eso no es verdad. Dígale esto a un musulmán, pueda que se enoje con usted, pero este califa Uthman es el que rechazó todo, y lo que él no estaba de acuerdo, con lo que él no estaba de acuerdo, él mandó a quemar todo eso. Y este señor, es el que comienza a estandarizar el Corán para preservarlo. Yo les digo solamente lo que dice la historia. Pues les repito, no historiadores seculares, no historiadores cristianos, no historiadores judíos, historiadores musulmanes cuentan esto. Y escuchen lo que les digo, por favor, y entiendan esto claramente. La arqueología no crea la verdad. La arqueología solamente descubre lo que siempre estuvo ahí. 3 cosas que les mencioné anteriormente que debemos de estudiar concerniente, de acuerdo a lo que dice el Dr. J. Smith: el hombre, el lugar y el libro. En el Corán dan una descripción del lugar donde vivía Mahoma, supuestamente. Y hay una descripción que dice que en ese lugar donde vivía Mahoma habían árboles frondosos,
jardines, frutas, legumbres, vegetales, y todo era verde. Era bellísimo lo que describe el Corán de ese lugar. Pero cuando investigamos lo que se llama Meca, la ciudad de Meca, cuando descubrimos, vuelvo y repito, cuando estudiamos, cuando investigamos, descubrimos algo completamente alarmante. Y es esto. En Meca es un desierto. Ahí no hay agua. Escuche, esta palabra la dice y la repito. Yo le hice una traducción al español, la dice el Dr. J. Smith. El Dr. Smith dice que donde no hay agua, no hay comida. Donde no hay comida, no hay gente. Donde no hay gente, no hay pueblos. Donde no hay pueblos, no hay ni ciudades, o sea, pueblo de personas, población, no hay ciudades. Donde no hay ciudades, no hay civilización. Y donde no hay civilización, no hay historia. Les digo eso porque cuando uno investiga, uno llega a descubrir que en Meca, anualmente, escuchen lo que les digo por favor, anualmente llueve menos de 10 mililitros de agua anualmente. ¿Cómo 10 mililitros de agua puede sostener árboles frondosos, jardines, frutas, legumbres, vegetales y todo lo que describe el Corán? Es imposible. Es imposible de que 10 mililitros de agua anuales pueda sostener lo que describe el Corán. Del supuesto lugar donde vivía, dicen ellos, que se llamaba la ciudad Meca, donde vivía Mahoma. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que aceptamos. Se lo dije anteriormente, Alá no es el Dios bíblico. Nunca fue, ni es, ni será. Alá originalmente se lo conocía por un nombre que era Hubal, H-U-B-A-L. Ese Dios tiene diferentes nombres en diferentes civilizaciones, por decirlo así. Ese mismo Dios, Hubal, se lo conoce por el nombre de Baal. Y ustedes que conocen el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ustedes deben de acordarse que el que le hacía la guerra a Jehová Dios, el Dios bíblico, el Dios de Israel, se llamaba Baal. Vuelvo y repito, originalmente se llamaba Hubal. Y Hubal, tengo entendido, cuando usted comienza a investigar, que es ningún otro menos que el dios Shiva de los que adoran los hindúes. Así que ese es el dios. Se convierte y es representado por un hombre con una luna creciente aquí en el pecho, a veces en la cabeza. Y usted dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que estas personas crean de que Alá es el Dios bíblico? Y yo les expliqué en la primera grabación que hice, que Alá en árabe simplemente y nada más y nada menos que significa Dios. Y Dios es un título, no es el nombre personal del que se revela a Moisés y a los profetas, como Jehová Dios, como Yahvé, el tetragramatón con esas 4 consonantes en hebreo, que son la Y, la H, la V, la W, como decimos nosotros, o la H, que son la Yod, Hei, Vav, Hei. No es el mismo Dios. Nunca lo fue, ni es, ni lo será. Usted haga con esto lo que usted quiera hacer con esto. No se enoje conmigo porque le expongo la verdad. No se enoje conmigo porque le comparto
lo que he descubierto. Y yo no soy el único que ha descubierto esto. Hay muchas personas. Hay muchos videos en YouTube y libros que hablan acerca de esto que yo le estoy exponiendo en este día. Haga con esto lo que usted quiera. Si usted quiere recibirlo, recíbalo. Si usted quiere rechazarlo, rechácelo. Es cosa suya. Pero si quiere hacer una oración para conocer la verdad, Jesús dijo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En ese mismo capítulo de Juan, capítulo 8, en verso 36 dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un poquito más adelante, en el capítulo 14, en el verso 6, el Señor Jesús hablando, dice estas palabras de exclusividad de quién Él es verdaderamente. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Escuche claramente. Yo soy el camino, no uno de los caminos, uno de varios caminos, y vendrán otros caminos o habrán otros caminos, no. Yo soy el camino. La verdad, no parte de la verdad, no una de las muchas verdades como creen por ahí. No, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el único que verdaderamente puede prometernos vida eterna a su lado por la eternidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como si esto fuera poco, de que exclusivamente el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, termina ese verso, Juan 14:6, con estas palabras. Nadie viene al Padre si no es por mí. Escuche claramente, ni en esta vida, ni en la venidera, podemos acercarnos al Padre si no es por medio de aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó corporalmente el tercer día. Haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre. Perdona mis pecados. Me arrepiento, le doy la espalda, abandono todo aquello que a ti te desagrada de mí. Abandono todo aquello que me aleja de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando cierre mis ojos en este lado de la eternidad y abra mis ojos en aquel lado, voy a estar en tu presencia. Por la eternidad voy a estar contigo. Gracias, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias que me has escuchado. Gracias que en este momento siento la salvación de mi alma. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, porque eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti, y nadie más que ti. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro que pueda ofrecer vida eterna, sino tú y nadie más que tú, Señor Jesús. Todo esto te lo pido en el nombre que sobre todo nombre, en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno y Dios amado. Y te preguntarás, ¿qué hago ahora? Busco una iglesia donde se predica y se proclama el Evangelio completo. Compra una Biblia, Reina Valera, la versión de 1960, y lee el Evangelio de Juan, por lo menos unas 4 veces. Y después que leas el Evangelio, según San Juan, lee el Nuevo Testamento desde Mateo hasta el Apocalipsis, así mismo unas 4 veces o 6 veces. Habla con tu Padre. Ora. Orar es hablar con Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si no, nunca nos llegamos a conocer aquí en esta tierra, no importa. No has perdido nada, yo no he perdido nada. Lo importante es que tu nombre esté escrito, mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que cuando cerremos nuestros ojos aquí, se abran para ver a aquel que murió en la cruz. Por ti, por mí, por todos los que caminamos sobre la faz de la tierra. Que no es un falso Dios, sino el Dios creador de los cielos y de la tierra. Porque a Él proclamo, a Él predico, a Él anuncio y a nadie más que a Él. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.